Hoy quería contarte la historia de Frank Capra, que fue uno de los mejores directores del cine, según muchas personas, de la historia. Y él cuenta en una biografía que escribió hace años cómo en 1935, después de haber ganado el Oscar al mejor director con una película que se titulaba Sucedió una noche, pues después de ese gran éxito que tuvo, pues es curioso, pero dice que le vino una grave depresión y se le vino el mundo encima. ¿Por qué? Pues porque para Capra ya había cumplido el sueño de su vida. Había conseguido ese Oscar tan ansiado y a partir de entonces pues pensaba que cualquier película que hiciera iba a resultar pues un fracaso. Y entonces empezó a dejar de hacer cine, bueno, pues no hacía nada, incluso pues eso, pues llegó a ponerse tan grave que le tuvieron que ingresar en el hospital. Pero fue en ese momento cuando su vida cambió. Cambió porque apareció un señor, un desconocido, una persona que él nunca había visto en su vida y al que nunca volvió a ver, que cuenta que entró en su habitación del hospital. Este señor Capra le llamó el hombrecito. Pues este hombrecito, porque era bajo de estatura, entró a la habitación de Capra y le dijo así, sin saludarle ni nada, le dijo: tú tienes un don que Dios te ha dado y lo estás malgastando. Dice: hay gente mala que hace muchas cosas y tú, en cambio, con esta actitud estás ofendiendo a Dios y a los demás hombres. En ese momento, Capra, después de que salió el hombrecillo, recapacitó y se dio cuenta que era verdad, que estaba malgastando un gran don que le habían dado, que Dios le había dado, porque tenía esa gran capacidad de hacer películas de cine. Así que se levantó y contó esta misma historia en una película que para muchos es la mejor película que hizo Frank Capra. Qué bello es vivir. Te aconsejo, si quieres, que la veas, sobre todo en Navidad. Es una película muy navideña, pero también la puedes ver ahora. Y bueno, Capra se dio cuenta de que pues él hasta ese momento estaba mirando solo sus sueños, cómo cumplir sus sueños, de conseguir Oscars, de la fama, del triunfo, pero en cambio nunca había visto el cine, su gran capacidad, como la capacidad de preocuparse de los sueños de los demás, de llegar a la gente y hacerles pasar un rato agradable con una película, transmitirle valores. Pues a partir de entonces cambió la vida de Capra. Capra se dio cuenta que podía ilusionarse con los sueños de los demás y no solo con los que él perseguía. Y a partir de entonces Capra fue un hombre que hizo muchas películas muy buenas. De hecho, es considerado uno de los mejores directores de la historia del cine de Hollywood. Ocupó grandes puestos allí. Y, y se dio cuenta, bueno, pues de que también era un hombre audaz, ¿no? Descubrió esa audacia de hacer películas y de superarse. ¿Por qué? Porque pensaba en los demás. El Señor también en el Evangelio le pidió a San Pedro una cosa bastante audaz, si lo piensas, y es que caminara sobre las aguas. No sé si lo has intentado a lo mejor estos días de verano, caminar en la piscina de tu casa o en el mar, pues es bastante imposible o yo al menos no lo consigo. En cambio, el Señor se lo pidió a San Pedro y San Pedro lo hizo. Se lanzó al mar a pesar de que sabía que era imposible caminar sobre las aguas. Y en cambio fue capaz de caminar, de dar varios pasos, mientras iba mirando a Jesús. Tú y yo también podemos hacer cosas grandes cuando miramos a Dios y no tanto, pues, nuestras capacidades. O mejor, cuando ponemos nuestras capacidades a los pies de Jesús, como hizo San Pedro, como hizo también este director Frank Capra. Por eso te propongo ahora que los próximos minutos, 2, 3 minutos, después de escuchar esta meditación, esta plática, pues
que pienses con Jesús, en silencio, tú y Jesús, cuáles son los dones que el Señor te ha dado. ¿Qué cosas te ha dado Jesús para que las pongas no para tu servicio, como hizo Frank Capra al inicio, sino para que las pongas al servicio de los demás? Es decir, qué dones tienes y con esos dones cómo puedes ayudar a otras personas. Verás entonces que tu vida es una gran aventura, que puedes hacer muchas cosas maravillosas, importantes y grandes, y que además disfrutarás mucho sirviendo a los demás. Bueno, le puedes pedir también ayuda a la Virgen para que te ayude a ver esos dones que Dios tiene, esos dones que Dios te ha dado, y así ser audaz también para ponerlos al servicio de Dios y de los demás.